Te doy la bienvenida al primer episodio grabado en vivo desde Miradas Medellín en su edición 2023. Gracias al equipo del festival por invitarnos, por confiar en este formato, por confiar en estas conversaciones. También un saludo a toda la gente que está acá. Esto está repleto, por favor, aplaudan. Llenamos la Plaza del MAM, estamos súper felices. La magia del audio. Y pues que la cámara solo apunte a nosotros. Este podcast es posible gracias a la alianza que tenemos con Sinsonte Studios, el sonido, los micrófonos, las bases. Gracias, Sinsonte, un aplauso para ellos, por favor. Y también pues gente que productora, que es la productora de esta familia de podcast en las que confiamos en las conversaciones para aprender de cine conversando. Hoy vamos a explorar diversas miradas de coproducción entre Latinoamérica. Para hoy tenemos pues unos invitados tremendos. Eugenia Campos, desde Argentina. ¿Cómo estás, Eugenia? Muy bien, muchas gracias. Sí. ¿Cómo te trata Medellín? Increíble. ¿Sí? Sí, estoy muy contenta de estar acá. Un par de cosas que te lleves para la memoria de tu paso por acá. Bueno, estuvimos haciendo unos talleres muy lindos con directores y productores que están haciendo sus primeros largometrajes. Así que estuve ahí metida en los talleres laburando. Pero bueno, no, estoy muy contenta de estar acá. La gente es muy, muy divina y me recibieron muy bien. Muy bien. Tú eres productora de cine argentina, fundadora de Gentil Cine, compañía ubicada en Buenos Aires. Algunas de tus películas, voy a mencionar algunas. El rostro de la medusa, el largometraje ensayístico dirigido por Melissa Liebenthal. Hace mucho que no duermo, largometraje de ficción dirigido por Agustín Godoy. Como el cielo después de llover, largometraje documental dirigido por Mercedes Gaviria y coproducido junto a la productora colombiana Invasión. Las hijas del fuego, largometraje de ficción dirigido por Albertina Carri. Y sigues trabajando con Albertina. Y bueno, vamos a hablar de todo eso, de tu oficio como productora y la relación tuya con la coproducción. Muy bien, también está Enid Campos, Pinky. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo soy muy confianzudo. Me dijeron Pinky y ya arranqué de una vez. Es Pinky. que todos me dicen Pinky. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque fui seismesina. Y allá por el 76. Entonces, los doctores me pusieron Pinky porque era la más chiquita de los prematuros. Wow, ¿y entonces tú te presentas como Pinky? En los créditos de las películas pongo Enid Pinky Campos. Qué bueno. Sí. Bueno, te veo con una camiseta de Medellín, sí. Una chimba parce. ¿Qué te pareció chimba aquí en Medellín? Me encanta Medellín. Quiero volver de vacaciones ahora, porque es primera vez que vengo. Me ha encantado. La gente muy linda, muy cariñosa. He conocido escritores increíbles. De verdad que me ha encantado. Quiero volver, pero de vacaciones. Qué bueno. No, sí, total, yo también, ¿sabes? Enid Campos es productora peruana con amplia experiencia. Ha trabajado en más de 35 películas, muchas de las cuales pues, son consideradas, digamos, con un baluarte importante para la cinematografía peruana. Retablo y El caso Monroy, entre ellas. Ha brindado servicios de producción para películas muy destacadas y ha producido series para Netflix y Movistar Latam. Se nos van muchos nombres, pero ¿qué más quisieras agregar a esa muy, muy reducida perfil que te acabo de hacer? Bueno, algo que me parece importante es que de esas pelis, 3 han sido coproducción con Colombia y han sido experiencias muy buenas. Siento que Colombia ha sido muy importante para el desarrollo de esas 3 películas, que fueron NN, acá con Jorge, Magallanes y Climas, ¿no? Entonces son 3 películas que no hubiese podido hacer si Colombia no estaba apoyándonos. Excelente. Finalmente, Jorge Andrés Botero. Jorge, ¿cómo vas? Hola Mauricio, ¿qué tal? Yo estoy muy feliz porque siempre había querido hacer un podcast con vos.
nos debemos el que sería solitos, pero qué bueno tenerte acá en el podcast. Qué rico estar acá, muchas gracias. Qué bien. ¿Cómo te trata Medellín? Medellín es una chimba. ¿Sí? Sí. Qué bueno, qué bueno. Jorge Andrés es productor, creativo y director. En 2006 fundó Séptima Films, desde la cual ha producido, entre otros, La Playa de C, que estuvo en Cannes en 2012, X500 en TIFF 2016. Ha sido productor de NN y Un Lugar Llamado Dignidad en 2020. En 2020 lanza su primer documental como director después de Norma. Se lo dije y lo digo acá públicamente, uno de mis documentales preferidos con el que me conecté muchísimo. Recientemente estrenó El Rojo Más Puro de Gira Plaza y se prepara para estrenar el largometraje La Estrategia del Mero de Edgar Luque, mientras desarrolla La Caminata de María Gamboa, Cómo nos cambia la vida de Mario Andrés Ruiz, Antes del Fuego de Ángel Giovanni Hoyos y la serie de 10.000 kilómetros de Juan Andrés Arango. Me quedó faltando algo por ahí. La miniserie de ficción, Las Iguanas. Las iguanas. Bueno, nada, vamos a hablar entonces. ¿Listos para conversar? Listos. Listo. Vamos a hablar de coproducción y de nuevas miradas para Latinoamérica, pero pues no nos vayamos de una vez a las nuevas miradas, sino quiero devolverme un poquito a su historia de origen como productores. Bien, es como todos y todas quisieron ser productores desde el principio. ¿O cómo llegaron? En el caso tuyo, Eugenia. No. Yo estudié dirección en la Universidad del Cine después de una discusión muy grande con mis padres que no querían que estudie ¿Solo te ha pasado a ti? cosa. Solo me ha pasado a mí. No, es una sensación muy común, entiendo. Digo, es un trabajo muy inestable. Y bueno, y lo que sucedió fue que muy pronto empecé a trabajar y los trabajos que conseguía eran en producción. Entonces yo estudiaba dirección, pero empezaba a trabajar en producción y a la vez me iba pasando que en mis prácticas en la universidad sentía que me gustaba mucho ser parte de algo colectivo y hacer y filmar, pero no me gustaba dirigir. La pasaba muy mal dirigiendo, la pasaba mal con las preguntas que me hacían, la pasaba mal con el tipo de decisiones que tenía que tomar, viendo el material, todo. Empezaste a disfrutar del hacer, como de tener que solucionar problemas un poco más concretos, de estar con gente, de convivir, de la previa. Me gustaba mucho pensar cómo íbamos a hacer las cosas, pero después me arrepentía mientras las estábamos haciendo como directora. Y bueno, y así de a poco fui metiéndome cada vez más en producción. Y bueno, igual a mí me gustó mucho haber estudiado dirección. Siento que hay algo de una mirada más completa del cine que bueno, que un poco la producción también es un oficio que se adquiere con la experiencia y que muchas cosas más teóricas del cine y de pensar y de cuestionar el cine que hacemos vino de la mano de la facultad. Qué bueno. ¿Y en el caso tuyo, Pinky? Yo sabía que quería estar detrás de cámaras. Eso es lo único que sabía, desde el colegio. Pero ¿tú qué estudiaste? Yo estudié comunicaciones, porque en Perú en ese momento no había cine. Entonces tenía unos cursos de cine, pero estudié comunicaciones y publicidad. Y cuando empecé a ser asistente de dirección de publicidad, de comerciales. Porque para mí era lo más cercano a estar en rodajes, en filmaciones y con recursos. Y a mí me encantó, estoy muy orgullosa de que mi escuela sea la publicidad y la asistencia de dirección en publicidad. Entonces yo pensaba que yo quería ser asistente de dirección, porque en Perú la asistencia de dirección es un camino para ser director, pero en otros lados la asistencia de dirección es un cargo y te quedas como asistente de dirección y me encanta. Entonces llegó un día el director Josué Méndez, que es hasta hoy mi socio, y me dijo para hacer una película. Y yo le dije, yo soy tu asistente de dirección. Y él me dijo, no, yo no necesito asistente de dirección, yo necesito una productora. Y yo dije, no, entonces no, gracias. Pero regresé a mi trabajo, le conté a mi jefa y me dijo, pero tú puedes producir de todas maneras con todo lo que haces aquí. Me dijo, anda, haz. Y yo dije, bueno. Y en publicidad ese rol de asistente de dirección es por la rapidez y la conexión con la producción tiene mucho te da como un oficio. Yo sentía que yo tenía oficio y en ese momento, te hablo del año 98, 99, la asistencia y dirección yo veía
alquileres, veía la logística, los transportes, como asistente. Ahora ya no, pero en ese momento sí se veía esas cosas y estaba muy ligada a la producción, pero también al director, ¿no? Entonces, y nada, me lancé a la piscina de frente a ser productora de una película. Antes no había producido nada y salió una película que es muy importante para el cine peruano que se llama Días de Santiago y que fue un boom allá. Y nada, la hicimos como jugando, con $35,000. Con todos los permisos para el rodaje en calle, toda la cosa, ¿no? Sí, con todo. Pero fue como jugando, ¿no? Bueno, y en el caso tuyo, Jorge, ¿cómo fue la vuelta? ¿Querías ser productor? No, yo no quería ser productor. Yo creo que es que nadie nace queriendo ser productor. Porque Es como la gran pregunta. Hablemos de coproducción con ingrata. productores que no querían ser productores. No, pues yo estaba haciendo un corto e iba a ser el asistente de dirección de ese corto y el productor migró a Canadá, nos quedamos sin productor y el director me dijo, no, pues usted que es el que ha estado aquí, sabe, venga, haga usted la producción. Yo le dije, bueno, y asumiendo todos los errores y viviendo todos los errores y aprendiendo del error fue que ese corto salió adelante. Es un corto que se llama No todos los ríos van al mar. Es una gran experiencia. Las historias que tengo de ese corto son infinitas. ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, entonces arrancamos. Arrancamos con necesidades de conectar con otros, que es como la coproducción. Venimos de otros lados, inmediatamente como el cine mismo, que es este lugar colectivo, pues necesitamos hablar y conectarnos con otros. Metámonos de una vez en la coproducción para saber. Quiero preguntarles. Ayer le preguntaba a Jorge ahí en el trasescena de este podcast y le decía, ¿cuál fue tu primer acercamiento con una coproducción? Me dice, es natural que desde el principio se hable de coproducir. Pero quisiera saber cómo ese primer encuentro con, Dios mío, esto no es suficiente con lo que tenemos, nos toca salir a buscar inicialmente los recursos, porque también vamos a hablar de que la coproducción gana otro tipo de cosas, desde lo creativo, en fin. Pero ¿cómo fue? Entonces aquí cambiemos. Arranca ahorita tú, Jorge. ¿Cómo fue ese primer encuentro con, Dios mío, soy productor y me toca empezar a hablar con otra gente? Pues diría que es natural porque en la medida en que nosotros hacemos, o las películas que son autorales de las que hacemos parte, los fondos públicos a los que podemos acceder son o sea, no alcanzan para lograr financiar una película en todas sus etapas. Entonces, al final uno aprende rápidamente que tiene que salir al mercado internacional a buscar socios que hagan lo mismo que uno hace y es aplicar a sus fondos. Ya no es, digamos, ese modelo que tal vez existió en los 80s o en los 70s o en los 40s, que era alguien que tenía el dinero y lo ponía a riesgo. Ahora son otros socios de otros países que lo que hacen es aplicar a sus fondos. Y si se ganan sus fondos, son socios de la película. O aplicar a Ibermedia, que es nuestro modelo más común, que es un fondo iberoamericano, donde se pueden unir 2 o 3 países iberoamericanos más Italia. Y ahí te pueden llegar a dar $100,000, $120,000. Y ese es un modelo en el que hemos aplicado, yo creo que casi todos los que estamos aquí. ¿Y fue tu primero? ¿Cómo fue? Cuéntanos esa experiencia. Sí, nosotros nos asociamos con Brasil para hacer la playa DC a través de Ibermedia. Teníamos el fondo colombiano y luego conseguimos un socio francés que también consiguió los fondos de allá para postproducción. Y luego conseguimos otras cosas en Colombia como los equipos y eso que también fue, digamos... ¿Cómo fue eso? O sea, esas llamadas, esos contactos, esos mails. Vos como productor primíparo. No, yo me asocié con otra persona. Y fue como me asocié y busqué con quién asociarme porque sentía que no sabía mucho y que todo era demasiado intuitivo. Aprendí mucho de ella. No tuve una experiencia muy positiva. Y al final siento que nos ayudamos mucho a sacar la película adelante, digamos, con todos los caminos complejos que tuvo. Ir aprendiendo haciendo. No hay manuales, no hay... Hay manuales. Sí, hay unos manuales. Pero... hay un libro como de producción 101 que es como de una editorial de 450 páginas en inglés. Sí,
hay manuales, hay un manual de un mexicano muy bueno, ay, ¿cómo se llama? Carlos Taibó, ¿lo conocen? Bueno, sí existen manuales, pero es que yo creo que la producción y la coproducción tienen que ver mucho con... Cada película es súper diferente, entonces como que el modelo y lo que funciona para una película no funciona para la siguiente, y al mismo tiempo lo que tienes que resolver en cada una de ellas es otra cosa. Y lo que igual vas aprendiendo es tal vez a pararte mejor, a saber cuáles son como tus fortalezas, qué no quieres hacer, qué quieres hacer, y a firmar mejores contratos. Total. Pinky, ¿cómo fue entonces tu experiencia? Esa primera experiencia de coproducción. La primera fue en mi segunda película, que se llamó Paloma de Papel, y que también la hice como jugando, me tiré a la piscina, pero cuando yo llegué a la película, el director ya tenía una relación con Cuba, y me dijo, la cámara va a venir de Cuba, es lo único que me dijo, y yo, ok, me dijo, ya, llama a este productor, y yo, ok, porque no tenía idea. Y así fue que hubo una colaboración con Cuba. Cuba nos mandó la cámara de cine, nos mandó al primer asistente de cámara, y yo no tenía idea que eso, o sea, yo decía, ¿por qué Cuba está interesado en nosotros? ¿No? Pero bueno, fue una colaboración ahí. No aplicamos Ibermedia en ese momento, pero fue como, se me abrió la cabeza de, oye, otros países pueden venir a ayudarnos y enseñarnos, ¿no? Y esa fue la primera vez. Y yo recuerdo que al año siguiente, o sea, en el 2002 más o menos, 2003, por primera vez escuché Ibermedia, ¿no? Y yo dije, ah, voy a leer las bases. Y me acuerdo que imprimí todas las bases, que eran así, y me puse a leer, y yo cuando leí dije, no, esto no lo voy a hacer nunca. Te dio pereza. No, era como, no lo entendía, porque claro, a nosotros nadie yo no había leído ni un manual, no, nadie, en Perú nadie nos había enseñado eso, entonces, pero recuerdo ese sentimiento de yo nunca voy a hacer esto, y ahora todas, no, ahora todas es te como... lees juiciosísima. Yo creo que eso es lo primero que hago siempre cuando vamos a aplicar a un fondo, es yo imprimo por más que los árboles, yo sé. Dios pero mío, soy que muy, no nos escuchen los de sostenibilidad, sí, soy por favor. muy old school, no puedo leer en pantallas, pero es lo primero, ¿no? Tener todas las aplicaciones como Biblia, por más que hayamos aplicado cientos de veces, porque siempre puede cambiar un poquito, ¿no? Okay. Entonces es muy importante para mí tener las bases y la aplicación conmigo al lado cada vez que voy a aplicar a un fondo. Y como si fuera la primera vez. Como si fuera la exacto. primera vez. Y incluso buscar ese coproductor también es como si te enamoraras, ¿no? Buscas a la persona idónea para tener este hijo contigo, ¿no? Sí. Y es una relación que dura para siempre, ¿no? Porque la película vive para siempre, nos trasciende. Entonces es una relación que va a seguir, y no sé, por acá, no sé, en 2 años tal vez tengo que llamar a Jorge a preguntarle algo, o ver si quiere algo de NN, o es eso, ¿no? Es algo que dura, entonces por eso es muy importante elegir bien, ¿no? Y es una sociedad, o sea, juntos logramos sacar adelante a la película, que eso es muy importante. Eso que estás diciendo me parece súper chévere, porque claro, se crean relaciones en la coproducción que son relaciones que van a sostenerse. O sea, como la primera decisión es, bueno, una de tantas decisiones iniciales es, pucha, yo me voy a casar con esta persona, y el divorcio duele, puede ser muy complicado. Sí. Entonces, elegir adecuadamente eso. Eugenia, en tu caso, esa primera vez... Bueno, la primera vez fue hace muy poco. Yo soy bastante nueva en esto de las coproducciones. Hice mis primeras 6 películas solo con productores argentinos, algunos coproductores nacionales, y haciendo acuerdos de coproducción también con los directores en un esquema bastante cooperativo, por más de que aplicáramos al Inca y demás, y de mucho compartir copyright, compartir decisiones gerenciales y demás.
pero no me había enfrentado a la necesidad de tener un coproductor internacional hasta el 2020, en que empecé a desarrollar en la pandemia proyectos un poco más ambiciosos, por este pánico, ¿no?, que generan tantas reglas, tantas legalidades, tantos códigos cruzados. Todos los países financian sus películas de manera distinta, los institutos funcionan distintos, los códigos hacia adentro, con los técnicos, con el elenco, con los procesos, con los tiempos, son distintos. Y a veces eso genera un esfuerzo y un conocimiento técnico, además de una voluntad de coproducir, que para alguien que está empezando y que recién siente que puede tener control de las cosas que está haciendo hacia el interior de su país, abrir puede dar un poco de vértigo. Pero la verdad que lo probé y es bastante adictivo, porque sí, coproducir es hermoso. O sea, no solo amplía las posibilidades materiales y de trabajar mejor que tenemos, sino que también implica compartir esa responsabilidad con un par que en toda esta diferencia también nos nutre y nos cuestiona nuestras maneras de hacer en una situación que termina casi siempre siendo positiva. Mi primera experiencia fue como coproductora minoritaria en la película de Mechi, que bueno, como ella vive en Argentina, se dio de manera natural también, la postproducción la estaba haciendo en Argentina y fue como casi eso, una amiga diciéndome, che, ¿no te querés sumar? La película me parecía hermosa y fue desde ahí. Y bueno, y desde ahí fue un poco creciendo con otros proyectos que ahora de hecho estoy terminando. Uno que es la película nueva de Albertina Carri, que hicimos coproducción con Brasil y con España, que también obtuvimos Ibermedia, y fue eso, fue como, esta película me queda grande a mí sola. Muy orgánicamente entraba a Brasil porque íbamos a filmar allá. Bueno, buscar esa sociedad con alguien de Brasil también fue bastante orgánico, porque la peli anterior de Albertina, que yo la había producido de manera así muy artesanal, la habían distribuido en Brasil una distribuidora que está asociada a una productora, que es Vitrine Films, asociada a Punta Colorada. Entonces fuimos, le dijimos, che, ¿qué podemos hacer? Queremos filmar en Brasil, a la distribuidora, y ella nos dijo, tenemos nuestra socia y nos queremos sumar. Y bueno, y a partir de ahí empezó a crecer el proyecto, aplicamos a Ibermedia y después necesitábamos más dinero y había un personaje español en la película, entonces también fue muy natural ir a buscar unas coproductoras españolas que son Doxa, que son unas genias del País Vasco. Y después mi siguiente proyecto es una coproducción también poco ortodoxa, pero de la cual estoy muy feliz, que es con Paraguay y Colombia, que es un documental de Clarisa Navas, que estamos filmando ahora en la frontera con Paraguay, en Argentina, y que bueno, hace poquito se sumó Invasión Cine de Colombia y ganamos la convocatoria de coproducción minoritaria, así que muy felices. Qué bien. Entonces, me llamó la atención lo de adictivo. Sí. ¿Qué es lo que buscan ustedes? O sea, ¿qué es lo que se busca fundamentalmente en la coproducción? Podríamos resumir que fundamentalmente es cerrar la plata que se necesita para el proyecto. Tú aquí acabas de mencionar varias cosas. Hay un talento que viene desde guión, hay unos recursos técnicos, talento técnico que se necesita, o queremos sumar a la producción creativa. Ustedes me van a responder, depende. Pero depende completamente de cada proyecto. Pero ¿qué les conecta más? ¿Con qué se relacionan más? Digamos, hay una cosa muy que la gente dice, sí, es como un matrimonio. Es como un matrimonio que va a durar para toda la vida. Eso es como la metáfora clásica de la coproducción, que también, por supuesto, tiene sus divorcios, tiene sus relaciones tóxicas, tiene sus otras cosas no tan chéveres. Y sí, lo que uno está buscando inicialmente es financiación, pero yo siento que no, digamos, en las películas autorales nosotros no estamos buscando solo el dinero, sino alguien que también aporte desde lo creativo, porque a nosotros nos gusta pensar en lo creativo, a todos. A nadie le gusta que le pidan plata y ya, sino como que pueda aportar desde lo que sabe a la película, ¿sí? Y eso yo diría que es fundamental. Cuando uno está buscando solo la plata y quiero solo la plata de tu fondo, de tu país, ahí, digamos, arranca un poco mal, ¿sí? Y al mismo tiempo siento que uno va encontrando como cuál es el tipo de socio que quiere tener y cuál es el tipo de socio que no quiere tener, ¿sí? Y va haciendo su lista.
No, va haciendo su lista negra, por supuesto, pero independientemente de eso, siento que también uno igual dice qué estoy dispuesto yo a ceder y qué no. Por ejemplo, a mí hoy en día no me interesa alguien gigante, si digamos una empresa de Francia que va a poner un montón de plata, pero que tiene un montón de requisitos y que son súper estrictos y que realmente al final la película va a quedar siendo de ellos y no mía. Eso no me interesa, ¿sí? Y depende, por supuesto, igual de cada película. ¿Tú qué dices, Eni? Bueno, yo creo que primero, cuando te llega un proyecto, un guión que naturalmente tiene la coproducción, es el cielo, ¿no? O sea, si tienes un proyecto que en guión tienes que filmar en un espacio común, como una frontera, o si llega con un personaje del otro país ya como que creado desde ahí, es increíble, porque tú dices, ay, una coproducción natural, no es el cielo, y de frente empiezas a pensar en quiénes pueden ser, ¿no? Ese término, coproducción natural. Sí, orgánica, coproducción natural orgánica, ¿no? Ya. Que incluso ahorita en mi país recién tenemos un fondo, hace 4 años, un fondo para coproducción minoritaria, y yo fui jurado este año, y uno de los criterios que nosotros pusimos fue eso, qué tan natural era la coproducción, ¿no? Porque yo creo que eso es muy, muy importante. Pero como dice Jorge, yo también creo que con los años buscas un socio que no solo te dé el dinero, sino que también participe creativamente. Es como el caso de los productores, ¿no? A veces llegan directores que piensan que tú como productor lo único que vas a hacer es ver cómo financiar la película, y no es así, ¿no? Yo creo que los productores de cine somos productores creativos 24/7, y lo mismo busco yo en mi coproductor, ¿no? Que sea un productor creativo también conmigo y que estemos involucrados en la historia, en cómo hacer este proyecto. No es la plata nada más, ¿no? Y creo que eso también es algo, así como me molesta a mí cuando viene un director y que cree que solo voy a levantar el dinero y no voy a entrar en los aspectos creativos, creo que también eso molesta mucho al coproductor, ¿no? Entonces tienes que ser muy respetuoso con eso, y también por eso a veces también ves su línea editorial, ¿no? De lo que han hecho estos coproductores, y si van con la película, con el proyecto que tú traes, ¿no? Si tú tocas la puerta de un coproductor es porque tú crees que es bueno para este proyecto. Ok, perfecto. Eugenia, ahorita con lo que estaba diciendo Jorge, que decía, yo hoy busco o no quiero esto. En el recorrido que tienes hasta el momento, ¿ya tienes esa decisión? Sí. No quiero lo mismo que él no quiere. No, me parece que hay que hacer una diferenciación ahí muy clara entre coproducir con Latinoamérica y coproducir con Europa, porque no podemos ser ingenuos. Me parece que entre Latinoamérica es muy difícil hacer coproducciones financieras y que no tiene sentido, que tenemos un lenguaje muy en común pese a las diferencias y a las cuestiones locales de cada fondo, y unas problemáticas que nos unen bastante, y que obviamente que cuando uno va a buscar una coproducción con un país latinoamericano quiere el aporte más espiritual, mental, intelectual, de un esfuerzo compartido, de un pensar la película, de armar comunidad, y desde ahí también potenciarla. Algo muy importante de las coproducciones para mí es lo que pasa después, que es que exponenciás las posibilidades de distribución de una película. Digo, es una red que se construye para esa película y que la va a acompañar hasta el final. No estás solo, y es como algo muy, muy gráfico esto de la red, porque sí, como el esfuerzo de distribución que puedo hacer yo desde un país, ya cuando hay 3 más y gente que trabajó codo a codo, se potencia muchísimo. En relación a Europa, no solamente por las diferencias digamos, históricas y del tipo de cambio, y también porque ellos tienen fondos y formas de coproducir con Latinoamérica que son muy asociativas, donde ellos ya están pensando en que la película es una película colombiana a la que ellos llegan y aportan un dinero, unos técnicos, y tienen más de la mitad del copyright tal vez, porque en términos del dinero que traen
es mayor, lo cual no significa que sea mayor el aporte a la película, ¿no? Por ahí uno está 4 años desarrollando un largometraje, lo presenta en mi caso al Inca, en el medio se devalúa la moneda argentina y cuando gana el productor francés tiene el 60% de mi película y solo va a ser la post, ¿no? Entonces, bueno, frente a estas cuestiones también es muy importante que los socios de afuera entiendan el mapa, ¿no? Que entiendan la cuestión geopolítica y cultural que nos trae hasta ahí y por qué yo estoy yendo a buscar un socio en Europa, qué necesito y cómo tiene que ser ese acompañamiento. Que en el caso de Latinoamérica es muy distinto. Es eso, la apertura que uno tiene a un socio latinoamericano para discutir las películas y para negociar esos porcentajes, en mi caso es muy distinta a la que tengo con alguien en Europa. Bueno, hice como una recepción de preguntas de las diferentes personas que están acá en la industria y una de ellas me dijo, hagámosles esta pregunta y es, nos hace falta en relación con lo que estás diciendo, fortalecer las alianzas y los mecanismos en Latinoamérica para coproducir mucho más desde acá en vez de estar buscando como es que el color me lo hacen en Taiwán. Y ¿qué pensamos de eso, ¿no? Ya que estamos hablando de miradas y de proyectar de alguna manera el escenario de la coproducción. ¿Tú qué dices, Jorge? Pues, digamos, hay una cosa que es bien compleja y es que los fondos que tenemos para coproducir minoritariamente son pocos. Digamos, en Colombia hay uno, pero yo no sé cuántos estímulos dio este año. De pronto 4, de pronto 3, no estoy seguro. Y pues hay un montón de películas, de proyectos que quisieran coproducir con Colombia, pero yo sé que aparte de Ibermedia y del Fondo de Coproducción Minoritaria del FDC y de algún otro descuento que pueda conseguir en una casa de post o en una casa de alquiler o algo, no va a ser fácil que consiga dinero aquí para una película peruana o para una película argentina, ¿sí? O para una película chilena. Entonces, lo que es muy complicado es que estamos limitados a que los recursos ya de entrada son limitados en cada país, ¿sí? Si eso no existiera, si hubiera más opción a eso, seguramente haríamos más coproducción entre nosotros y seguramente funcionarían más orgánicamente, ¿sí? Y en ese sentido siento que pues también conforme los fondos se puedan financiar de otros lados o tengan otras estrategias y sean más grandes, seguramente la coproducción entre latinoamericanos funcione, porque uno de los temas que he tenido y que nos ha sucedido es que ganamos Ibermedia, tenemos los fondos de Ibermedia, aplicamos a los fondos de acá, no ganamos los fondos de acá, llegamos a pitch, llegamos a tal, no ganamos y al final tú dices, bueno, lo único que yo pude aportar fue esto y ahí ya acaba siendo un poco difícil en la medida en que quedas como el minoritario. Claro, es una carrera contra el tiempo, o sea, de una estrategia impresionante para ganar, apostarle a ganar lo que queremos nosotros ganar. En Perú, ¿cómo ha funcionado este tema de ajustes para que Perú dialogue en coproducción con el mundo? Bueno, Perú durante mucho tiempo no tuvimos este fondo de coproducción minoritaria y yo pues durante 15 años iba a todos los mercados simplemente a pedir y era muy como, o sea, daba pena, ¿no? Era como solo pido a todos y no puedo dar y mucho tiempo estuvimos en esa lucha pidiendo eso, o sea, pidiendo tener un fondo de coproducción minoritaria. Y bueno, lo tenemos hace 4 años, estoy muy orgullosa de ese fondo porque aparte es un muy buen fondo, un fondo muy amigable, podemos mandar dinero al otro país, piden lo que el acuerdo de la CACI, los requisitos, ¿no? Que son 2 jefes de área, actor protagónico que se puede cambiar por secundario, o sea, como que lo mínimo, ¿no? Y ahora lo que están pidiendo muchos países son acuerdos bilaterales, que eso sí, por ejemplo, Perú no tiene. Recién ahorita tenemos uno con Chile, pero eso ayudaría mucho a tener tal vez un poco más de cooperación entre los países. Pero sí, Perú yo siento que todavía está en pañales, ¿no? Pero también soy consciente de que
casi todos los proyectos de cine independiente, de cine de autor, son coproducciones, ¿no? Y por eso hemos logrado tener este fondo de coproducción minoritaria. ¿Cómo es el escenario para ti en Argentina? En Argentina es distinto. Es distinto porque el Inca funciona distinto. Nosotros no tenemos una convocatoria con fechas que abren y cierran, sino que tenemos una ventanilla continua en la que podemos presentar proyectos. No tenemos tampoco una diferenciación cuando yo voy como coproductora minoritaria o voy como productora principal, aplico a la misma ventanilla. Lo único que cambia obviamente es mi plan financiero y cuánto dinero le estoy pidiendo al Instituto Argentino y justificándolo cómo. Pero bueno, también la realidad es que Argentina está en un momento de una crisis política y cultural muy grande. No sabemos cómo va a seguir el Inca. Acaba de asumir un presidente que decidió disolver el Ministerio de Cultura y bueno, y a partir de ahí eso tiene un montón de consecuencias. Y sí me parece que en un punto, por cómo es la coyuntura en Latinoamérica y demás, cada vez se va a hacer más difícil no coproducir y ser autosuficiente en esas cuestiones, y que no solo un poco lo que plantea el compañero acá, Jorge, es necesario fortalecer nuestros fondos. Total. Y estos fondos públicos y hacer políticas desde los estados para que funcionen cada vez mejor, sino también espacios como como Miradas Medellín, donde simbólicamente se amplían las posibilidades de los productores, donde de pronto pensar en coproducir con Perú, con México, con Chile, con Colombia, está mucho más cerca, y porque vas al evento, porque conoces a la gente, porque tenés más acceso a ver las películas que están haciendo y cómo están pensando financiarlas. Entonces, también son dos cosas, como las condiciones materiales y las condiciones simbólicas para coproducir. Arranquemos esta nueva ronda contigo, Pinky. Ya sabemos que te gustó mucho Medellín, pero bueno, para ti como productora, el escenario de un festival en otro país o de estos países latinoamericanos, ¿qué encuentras tú de oportunidades para tus posibilidades de coproducción? ¿Qué encuentras o qué has encontrado acá? Que obviamente que puedas decir. Bueno, primero yo creo que he conocido escritores nuevos que yo no tenía en el mapa, que he podido compartir con ellos. Ayer en la fiesta, por ejemplo, ¿Cuál fiesta? Yo ni idea. En los festivales no hay fiestas. Ni se sellan coproducciones en las fiestas. Imagínate. Por ejemplo, ayer encontré una persona que hace seguridad en rodajes. Eso no hay en Perú, ¿no? Y me quedé hablando con ella mucho rato, porque yo decía, claro, el día que yo haga algo grande voy a tener que traérmela a Perú, porque en Perú no hay alguien que haga eso. Y me pareció súper nutritivo mi conversación con ella. Claro, empiezas no solamente a coproducciones, sino empiezas a conocer oficios o cómo Exacto. se están desarrollando los oficios en cada país, que tienen sus particularidades. Exacto, ¿no? Y que yo sé que es el día que yo tenga que hacer algo grande en Perú, voy a tener que llevarme ese talento. Oh, ¿no? Qué bien. Que me pasó lo mismo, yo me fui a México a hacer una serie y se me abrió el cerebro, ¿no? O sea, estar allá 2 Claro. años trabajando con gente de todo el mundo, era como, yo decía, ok, cuando tenga que hacer esto en Perú, tengo que llamar a toda esta gente, porque en Perú todavía no tenemos ese know-how. Ahora, eso fue hace 5 años, ahora ya tenemos más el know-how. Pero sí, es totalmente, es un intercambio de conocimientos, que eso es lo principal, creo, ¿no? Por ejemplo, en NN, que tuvimos la sonidista, yo hasta ahora sigo en contacto con ella. Me encantó trabajar con ella. Digamos, y con ellos, ¿no? ¿Quién fue la sonidista? Isabel Torres. Ah, Ajá. no, pues. Isabel tremenda. Torres, no, olvídate, ¿no? Me encantó, y cada vez que tal vez tengo una coproducción, por ahí que pienso en una coproducción con Colombia, digo, Isabel, puede ser, ¿no? Ya la tengo en la mira. Eso que estás diciendo es muy bonito, perdón que te interrumpa, porque es que es como también cómo hacer que los oficios técnicos y todas estas especificidades puedan habitar en las coproducciones que ustedes están gestionando. Sí, Sí, claro. porque finalmente es cómo toda esta gente come o todos comemos o sí, todos logramos participar del ecosistema. Sí, totalmente. Entonces comienzas a entender un poco cómo se trabaja allá.
en el otro país, traer ese conocimiento a tu país es riquísimo, ¿no? Buenísimo. Sí. Jorge, y en tu caso, o sea, aquí dentro de Colombia, vienes, digamos, estás presentando una película de la cual eres productor, pero vienes todo el tiempo como con las gafas puestas de oportunidades, como con qué tono vienes a este tipo de espacios. Yo creo que depende, pero específicamente, digamos, en Miradas, vengo como a encontrarme a gente que hace rato no veo, como a hablar con ellos, a ver cómo están, pero yo no tengo, digamos, como mis gafas de negocio Sí. todo el tiempo. ¿Qué nuevos guionistas hay? ¿Qué hay en Medellín que no hay en otros lugares? No, sino que orgánicamente, claro, en este momento, por ejemplo, no tengo ninguna película que esté pensando, por ejemplo, rodar en Medellín. Si tuviera una película que estuviera pensando rodar en Medellín en el 2024, tal vez tendría otra gafa. Bueno, pero en el mismo tono orgánico que hablamos ahorita de las coproducciones, más bien tejer y mantener relaciones para que... Yo diría que sí, en este caso específico de Miradas es como tejer y mantener relaciones. Medellín me parece que es una ciudad que además ha aprendido rápidamente a hacer grandes services. Es una ciudad que tiene una cantidad de locaciones increíbles, sí, de todo tipo. Y me parece que la gente, pues también diría que es un buen vividero. O sea, yo igual vengo Sí. a Medellín y digo, Medellín sería un gran lugar. Sería chévere. Bueno, volviendo a las preguntas que me han regalado algunas de las personas acá del mercado, me decía Diana Pérez, productora, me dice, yo le digo, regálame una pregunta, y me dice, ¿cómo hacer para que la coproducción o que mi película en coproducción no se vuelva un Frankenstein? No sé si seguimos como la idea. Aquí me hace cara hacia Eugenio. Responde, ya que la cara aguanta. Qué difícil. No, creo que suena un poco New Age, pero creo que hay que tener mucho diálogo, mucho diálogo previo, durante, posterior, no dejar... A veces siento que puede pasar que por no entrar en conflicto o por no tener ganas de ahondar demasiado en las diferencias, una ve, acá está viendo una pequeña, ¿cómo decir? Grieta, decimos en Argentina, Sí, sí. que se empieza a agrandar, pero bueno, no sé, tenemos que filmar, tenemos que no sé qué, tengo que contestar el mail que me mandó por el fondo de ella, que necesita este papelito, no sé qué, sigo. Y a veces, claro, después cuando llegamos al momento de filmar o de montar... Pasó esa grietica. Esa grietita y se está viendo armó mucho. una cosa gigante donde, claro, estábamos viendo películas distintas y las decisiones que hay que tomar se vuelven un territorio de conflicto, ¿no? Y creo que realmente es muy importante. Ahí los directores también entran mucho, me parece, porque muchas veces en estos procesos tan largos hay momentos de tensión, hay momentos donde el productor del mismo, el mayoritario en general, que es quien es de la misma nacionalidad que el director, tienen diferencias. Ya cuando el coproductor está tratando de entender su parte, el productor, que es quien le comunica, ya hay un cortocircuito con el director, eso se amplía todavía más. Entonces, como que creo que hay que tratar de armar equipos donde la verticalidad inherente al cine en cuanto se vuelve un poquito más industrial se aplane lo más posible y se pueda tener charlas con todas las instancias donde también los técnicos puedan formar parte. A mí, me ha pasado de ahora rodar con jefes técnicos de los dos países en varias instancias. Por ejemplo, 2 directoras de fotografía, una que estaba en Argentina y otra que estaba en Brasil. 2 directores de arte, uno en Argentina y uno en Brasil. Eso fue una decisión que se tomó por disponibilidad de los profesionales, por cuestiones de logística, todavía estamos con algunas restricciones de pandemia, por un montón de cuestiones, pero obviamente que eso implica una pulsión por el diálogo, por el entendimiento, por el contagio, por un montón de cosas que cuando sucede esa sinergia es maravilloso y cuando no... surgen los Frankenstein. Surgen los Frankenstein. ¿Te han pasado uno que otro Frankenstein? Gracias a Dios creo que no, pero también quería ahondar en esta relación director-productor, porque
algo que me pasa a mí, no sé si a ustedes, es cuando yo entro a un proyecto de este tipo, siempre resaltando, ¿no? Cine independiente, cine de autor, yo le pido al director que él tiene que ser productor conmigo. Porque los dos vamos a tomar decisiones con respecto a su película, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante para mí, que también tengan el rol de productor hasta cierto momento para tomar todas estas decisiones, sobre todo en coproducción, juntos, ¿no? Y saber los límites que tú tienes y que has tenido este diálogo con el director para saber qué ceder y qué no, ¿no? Qué cosa quieren ellos y qué va con ellos para nunca pasar por encima de ellos. Exacto, para que no tomes una decisión desde solo la producción. Sí. Uh-huh. Entonces siempre que he trabajado con mis directores, hasta cierto punto ellos también son productores conmigo, siempre somos productores ejecutivos los dos, ¿no? Porque estamos muy ligados, tenemos que estar muy en armonía para tomar estas decisiones y tener estas conversaciones que muchas son difíciles, ¿no? Pero tenemos que prácticamente pensar igual, ¿no? Eso es para mí muy importante. Jorge, ¿un Frankenstein o no? Pues no me ha tocado, afortunadamente también diría, y también siento que tiene que ver con un elemento, es quién es el productor que lidera. Sí, porque tiene que haber uno que lidera, que no necesariamente debería ser el mayoritario. ¿No? O sea, no es una cosa matemática, no es una cosa de cuánta plata estás poniendo, porque generalmente también partimos de la base de quién desarrolló la película. Y quien desarrolló la película, como decía Eugenia, uno llega con una película que lleva 4 años reescribiendo, que ya tiene un fondo, que está increíble, y llega un alemán y dice, ay, bueno, te pongo la postproducción y me quedo con el 40%, pues no es justo. ¿Sí? Ok. Y en esa construcción de quién lidera, hace poquito tuve una experiencia que hasta el momento ha sido muy positiva, y es que una productora puertorriqueña se conoció con un director colombiano. Ellos querían hacer la película en Puerto Rico, yo iba a ser el minoritario, y todo el esquema cambió en el camino, porque llegó el huracán, recuerdo el nombre, como en el 2018, entonces llegó Donald Trump al poder, quitaron los fondos de Puerto Rico, entonces ya no se podía hacer en Puerto Rico, entonces salimos a buscar otros socios, conseguimos un socio en Brasil, conseguimos un socio en República Dominicana, filmamos unas cosas en República Dominicana con la ley de cine debajo del agua, y luego hicimos una película muy barata en Colombia, del resto de la película, y para mí es como un súper logro, porque además quien lideró la producción realmente, pese a que rodamos en Colombia, fue la puertorriqueña, y ella siempre estuvo al hombro con la película hasta el final, y pues ahorita estamos ahí y ha sido súper orgánico y súper lindo, y acabamos de estrenar en un festival en Estonia la semana pasada, hace una semana, y no nos habíamos visto, yo no me había visto la cara, por ejemplo, con la de República Dominicana, ni con el brasilero, hace muchos años no nos veíamos, y fue hermoso como encontrarnos ahí, igual decir, esta película que varias veces pensamos que no se iba a hacer porque tuvo como la pandemia en el camino, que todos sabemos que es como al final se logró y salió y se está estrenando, y es como wow, lo logramos. Un buen Frankenstein. Como equipo. Ajá. Claro, exacto. Y saber esos lugares, oye, interesante, me queda lo orgánico, y volviendo con el tema del orgánico, ese tema de que no es matemática necesariamente, no es un juego de porcentajes. Quisiera que el público que está acá pensara una pregunta y que pase de pronto a uno de los micrófonos, si alguien lo quiere hacer nos va avisando. Yo voy cerrando acá como con esta pregunta, y es, me robo como una idea que teníamos con Jorge ayer, o que Jorge me dijo, y es como, bueno, ¿qué es lo más difícil, qué es lo más difícil de la coproducción? Pero también sí está esta otra opción, y es una cosa que salió muy mal, si la pueden decir y si la pueden compartir. Como, esta vaina no la vuelvo a hacer. Bien, o sea, o salió, no sé cómo salió, pero yo no la volvería a hacer. O que puedan contar una experiencia de alguien, porque me interesa mucho, o nos interesa mucho, es hoy ustedes, con ese aprendizaje que han hecho,
que a pesar de que haya manuales o algo, el manual lo está escribiendo cada uno de ustedes, es su propio camino de producción. Hoy definitivamente con esto, así como decía Jorge ahorita, yo produzco de esta manera y quiero estos socios ya ahora. Pero entonces volvamos, porque me fui entre las ramas. Me está distrayendo el ruido de la construcción. De una vez hago el disclaimer. No sé cómo estamos haciendo un podcast con este ruido. Entonces, algo que haya salido mal o algo que definitivamente no vayan a volver a hacer. A ver. ¿Tú estás ahí? Sí. Sí, es que son muchas cosas, entonces no sé legalmente qué puedo decir o qué no. Tú lo deberías saber. Me tocó hablar con mi abogado y decirle, oye, tengo este podcast, quisiera hablar de esto, de esta persona. Y me dijo, no, mejor no lo digas. Ok. Bueno, listo, gracias. Una de las cosas que me parece reclave es tener un abogado. Yo en mi primera película, por ejemplo, no tuve un abogado. Igual luego entró un abogado y nos ayudó más o menos, pero siento que yo hoy en día tengo un abogado y es además uno de mis mejores amigos. Entonces es como, yo siento que lo puedo llamar y le puedo escribir mis momentos más angustiantes y decirle, me está pasando esto. Y que estén con uno desde el principio, ¿no? Claro, claro. Y en esa medida hacer unos contratos claros donde, como dice esta mexicana que habla sobre el amor, no sé si la conocen, Nidia Carvalho, no sé qué, bueno, es una muy famosa, búsquenla porque es increíble. Ella dice, en el amor tus expectativas tienen que coincidir con mis necesidades, ¿sí? Si mis necesidades y tus expectativas no coinciden, o sea, si lo que yo quiero, si lo que yo estoy buscando no es lo que tú me vas a dar, tú no eres mi socio, lo siento. De pronto eres un socio para una siguiente película, ¿sí? De pronto eres un socio con quien podamos desarrollar algo a futuro, pero para esta película mi necesidad es esta, ¿tú me la puedes dar o no me la puedes dar? Si no me lo puedes dar de entrada, igual decirte, mira, muchas gracias. Y en esencia sí siento que tiene que ver mucho con eso de que acompañen la película y que la película sea súper orgánica también en los porcentajes, en donde si tú te echaste 4 años al hombro de la película, tú tengas un porcentaje no equivalente al dinero que conseguiste, sino que esos 4 años tengan un valor en euros o en dólares, y que eso sea, mira, yo estoy poniendo estos $50,000 que no los conseguí, pero que me los eché al hombro, yendo a mercados, yendo a encuentros de coproducción. En horas hombre, horas mujer. Sí, horas persona. Horas persona, perdón. Sí, total. Entonces, eso me parece que es una cosa como re clave. Buenísimo. A ver, ¿qué? Aquí nos dio tips. Sí, muy bien. No, y coincido. Creo que cuando me han tocado coproductores que son abogados, está buenísimo, nos ayudan muchísimo, porque sí, en Perú también hay muy pocos abogados que se dedican a esto, entonces no hay tanto know-how. Entonces cuando me han tocado coproductores que son abogados, me han ayudado muchísimo, mucho más de lo que tal vez tenían que dar, ¿no? Eso es importante y bueno, yo creo que ahora también algo que me fijo mucho es muchas referencias sobre el coproductor, ¿no? Porque me ha pasado que en algún momento he tenido una coproducción real y tuvo que convertirse en solo coproducción financiera porque mis coproductores no tenían el know-how de su fondo. Entonces, en su momento me dieron una información, de ahí esa información no era totalmente cierta. No. Entonces tuvimos que convertir la coproducción en solo financiera porque ya estábamos a punto de filmar, ya no se podía cambiar. Entonces ahora creo que también un tip, ¿no? Tener muchas referencias del coproductor, ver sus experiencias anteriores si han sido exitosas, ¿no? Claro. Y ver cómo conocen a su fondo, ¿no? Eso. Claro. Eso en otras áreas de la vida se llama el due diligence, la debida diligencia, conocer perfectamente a la persona con la cual vas a contratar, conocerlo, ¿no? De alguna manera. ¿Y tú, Eugenia? No, bueno, sí, miles de cosas, pero que no sé si voy a poder no volverlas a repetir. En línea con esto, creo que sí, que no hay que dejar los contratos para después.
es algo que sobre la marcha, que cuando nos faltan cosas a definir, es como que una dice, bueno, ¿está todo entendido? Sí, está todo entendido. ¿Hablado? Sí, hablado. ¿Escrito? No. Bueno, seguimos. Y siempre cuando queda el contrato para el último momento, es una zona conflictiva donde surgen todas estas cosas que no estaban claras y demás, pero sea con un coproductor internacional, un coproductor nacional, un vendedor de películas, un distribuidor, un director. Y creo que la otra es que es muy difícil entrar a una coproducción, o sea, a un rodaje con un guión que está enclenque. Okay. Como que muchas veces pasa que filmamos con guiones más laxos, en esquemas de películas un poco más acotados, donde, bueno, una tiene una idea de tal escena o no, una escena muy concreta que la noche anterior se la pone en crisis y entonces en el rodaje surge ahí un hueco para hacer improvisaciones. Todo eso está buenísimo cuando no hay 3 coproductores a la espera de que se entregue el material que estaba acordado por todos, ¿no? Cuando eso funciona cuando somos 15 amigos del mismo país, no arriesgando fondos de distintos lugares y sin todos esos acuerdos. Cuando ya hay más dudas sobre el guión o sobre cuestiones anteriores, ¿no? De etapas anteriores, me parece que hay que frenar, volver a barajar y seguir. Eso, en cuanto hay estructuras de rodaje que impliquen socios internacionales. Bueno, ¿alguna pregunta que alguien quiera hacer en el público? Por favor, tenemos una pregunta VIP acá. Muy bien. Es una pregunta, digamos, lo que se está repitiendo últimamente y es en la relación de estos productores creativos. O sea, yo como director realmente quiero saber, porque me parece que esa aparición de ese productor creativo es muy importante en este momento. A veces, digámoslo, ¿cuáles son los límites? ¿Hasta dónde, digámoslo, está digámoslo, sus sugerencias? ¿Hasta dónde para y respeta al director? ¿En qué realmente es su concepto de creatividad en ese sentido? Muchas gracias, Víctor Gaviria, aquí en las preguntas. Así que, por favor, ¿quién quiere iniciar? Eugenia, dale. Me parece que la pregunta trae un pequeño prejuicio, ¿no? Como ¿dónde está el límite? Ya entendemos que va a haber que marcar límites. A ver, yo obviamente cuando, hago algo parecido a lo que hace Pinky, no los vuelvo productores ejecutivos, digo, porque hay algo ahí que me parece muy complicado de trabajar así, pero sí los vuelvo coproductores en términos de que son dueños del 50% de la película y que van sabiendo todos los fondos que se consiguen y dónde yo a mi criterio pondría los recursos con mayor preponderancia y dónde no. También el director, los contratos que yo hago, tiene el corte final. Yo no llevo las cosas tanto más lejos, pero en general no hace falta tampoco. En general se logran consensos. Para mí, yo trato de generar relaciones con los directores desde que empiezo a desarrollar una película, donde un poco cada una va a tener su punto de vista, pero van a tender las cosas a llegar a una tercera posición siempre, donde ambas partes estemos cómodas. Porque si no, medio que dejamos de trabajar. Si no, prefiero pasarle el proyecto a alguien más. Si yo estoy trabajando con una directora que no logramos armar un lenguaje en común y que las decisiones que toma, ya sea de manejo del equipo técnico en set o de casting o de cuestiones, sí, de dimensiones de la producción, yo no las entiendo y cuando lo llevo a discusión sigo sin entender y no respeta lo que le digo, yo tiendo a disolver esas sociedades porque no me puedo quedar ahí y no siento que sea bueno ni para la directora ni para la película. Con esa tensión entre dirección y producción, para mí no se puede trabajar en esquemas frágiles y artesanales y autorales, porque no hay mucho más resto. No es que el director se da vuelta y hay un ejército de financistas diciéndole dale, te apoyamos, seguí. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer si yo, que fui la que hizo los acuerdos con el equipo, la que tiene el cronograma general de la película, la que entendió la película cuando aplicaba los fondos de una manera, de pronto me siento traicionada y que me soltó la mano y que no estamos haciendo la misma película? Y lo mismo para el director. ¿Qué le pasa a un director que se levanta una mañana, va a rodaje y tiene una discusión con su productor de algo que es como, pero
pero esto siempre fue así, como de pronto me doy cuenta que estábamos pensándolo todo distinto. Entonces, como hay tantas cuestiones también éticas, económicas, creativas que están en juego, me parece que lo fundamental antes de embarcarse en un proyecto, antes de empezar a gastar el dinero conseguido, antes de hacer esos acuerdos que después son difíciles de desarmar, es generar un lenguaje en común y que no sea para nada una sorpresa tener una discusión, simplemente poder atravesarla y seguir, y no sea necesario decir hasta acá llegas vos, hasta acá empecé yo, porque esos límites siempre son difusos, me parece. Jorge o Pinky, ¿quién quiere responder? Yo quería contar algo que me pasó, que a mí me cambió. En el 2008 tuvimos la oportunidad de tener una asesoría con el director inglés Stephen Frears para un proyecto, y yo fui a la edición y él veía la edición todos los días, y un día me dijo, quiero hablar contigo, me dijo un ratito, y yo sí, claro, y me dijo, quiero saber cuánto tiempo has trabajado tú con tu director en el guión, cuánto tiempo han hablado del guión, cuánto tiempo. Y yo le dije, no, siempre estoy hablando. No, pero tipo reuniones de guión, director y productor, ¿cuánto tiempo? Y yo, no, pero siempre, le decía yo. Y Wow. dijo, no. ¿Por qué? Porque tú eres la persona que tiene que hacer dudar al director, y sobre todo si es director guionista, tienes que hacer dudar al director guionista de todo lo que ha escrito. Tú eres la persona que puede hacer eso y lo vas a ayudar a quedarse con lo que realmente quiere. Y eso a mí también fue como, wow, ¿no? Entonces me dice, porque, y así también a ti te conviene, porque así no grabas, filmas mucho más de lo que vas a necesitar en edición, ¿no? Entonces vas a gastar menos dinero, tus recursos van a estar en los money shots, en las escenas donde tienen que estar, pero tienes que darte ese tiempo para sentarte con tu director guionista o director que ya tiene el guión como suyo, para hacerlo dudar, y él mismo va a saber, ok, esto lo quiero de todas maneras, esto también lo quiero así de todas maneras, y él te va a transferir esa información a ti también. Entonces después, cuando tú tengas que tomar decisiones, vas a tomar decisiones con esa mirada, y eso me pareció buenísimo, ¿no? Entonces trato de tener esos espacios para yo poder tomar las mejores decisiones para mi director. Y en esa relación se van tejiendo probablemente esos límites, porque se van dialogando desde el principio. Jorge. Sí, yo igual diría que uno es un poquito, digamos, hay dos cosas que no hay que perder de vista nunca. Uno es que yo siempre me pongo en la tarea de ser el primer espectador de la película, ¿sí? Para poder también encontrar cuando hay cosas que el director está haciendo por capricho o si las está haciendo por el bien de la película, ¿sí? Y eso me parece que es muy importante. El límite de esa relación, yo siento que siempre se trata de construir una relación de confianza donde uno finalmente, el director no es mi mejor amigo, no es la persona a la que yo no lo voy a llamar cuando, no sé, se muere mi mamá o mi mamá ya se murió. Puedo hacer ese chiste. Hice una película sobre eso. Pero no es mi mejor amigo, pero es una persona que confía en mi criterio y yo confío en su criterio. Y ambos nos depositamos en la película para sacar la mejor película posible, ¿sí? Y me ha pasado cosas que han sido muy chéveres. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el montaje y he estado como en dos momentos. Uno con una película donde cuando uno de los socios directores, que era como el encargado de los festivales, eso empezó a mandar y nos empezaron a decir no. Yo dije, esta película no está, tenemos que remontar. Y entonces ya el director dijo, no, esto ya no hay por dónde. El editor dijo, esto ya no hay por dónde. Yo dije, sí, sí hay, vengan. Entonces hablé con otro editor, me senté con otro editor en la sala de montaje. ¿Fue conflictivo la cosa? Hicimos cambios, ¿sí? Hicimos un nuevo corte de la película. ¿Corte de productor? Se la mandamos al director y el director
digamos, nos compró el 80% de los cambios. No nos compró el 100% de los cambios, pero nos compró el 80% de los cambios y yo siento que la película Ganó. ganó. Le quitamos 10 minutos a la película. ¿Sí? Y la película a partir de ahí empezó a entrar a festivales. ¿Sí? Y eso es como, ok, listo. Sí, es decir, no, uno tiene que creer en su intuición y también como en sus habilidades, las que ha venido desarrollando a lo largo de los años. Igual, decir, yo soy bueno para esto, yo puedo mejorar esto. Y no significa que esté pasando por encima tuyo, yo simplemente quiero hacer la mejor película posible. ¿Sí? Claro. Si tú no me compras todo, listo, no. Pero escucha, no pasa nada. Escuchemos. Pero, digamos, esto que yo lo estoy haciendo por el bien de la película, que también es el bien de tu carrera y de tu nombre. Claro. Y una pregunta con 3 diferentes posibles respuestas, o desde el guión, o desde el acompañamiento, desde el montaje incluso. Yo me sentí muy bien, estoy un poco preocupado por la matraca que está sonando al fondo, pero creo que fue una experiencia linda. ¿Cómo se sintieron, Eugenia, Pinky? Muy bien. ¿Sí? Sí, me gustó. Para hacer primer podcast. No, ¿Cómo va? buenísimo. Aparte que uno sigue aprendiendo de sus compañeros. Pero ¿no? totalmente. O sea, han hablado cosas que ahorita digo, uy, sí. Anotado. Voy a hacer. Y lo bueno es que quedó grabado. Jorge, ¿cómo te fue en tu primer podcast? Re lindo, me pareció ¿Sí? re lindo. Muchas Qué gracias, bueno, Mauricio. re lindos ustedes, en serio. Y al público que estuvo acá con nosotros. Esto es Gente que hace cine. Gracias, Insonte, por los micrófonos. No tiene nada que ver la calidad de los micrófonos con el ruido exterior. Esa es la vida. Pero como me dijo alguna vez Laura Mora, que si la realidad tiene que entrar, pues que entre. Gente que hace cine. Aprendemos de cine conversando con sus creadores.